Televisa presenta. El toque de nuevo para Lucas, llegó golazo. Pitágoras, del 570 al 495 a.C., nació en Samos, Grecia, en una familia de comerciantes. Murió en Metaponto, Italia, a los 75 años. Creía en la armonía y el equilibrio de la naturaleza y la sociedad, defendió la justicia distributiva y la igualdad, y destacó la importancia de la educación. No dejó obras, pero sus discípulos recopilaron sus ideas en textos como los fragmentos pitagóricos. Sentó las bases de la filosofía y la ciencia en la antigua Grecia y destacó la importancia de la armonía y el equilibrio. Influenció la filosofía y las ciencias griegas y sentó las bases para la filosofía y la ciencia moderna. Jenofonte, de 430 al 354 a.C., nació en Atenas, Grecia, en una familia acomodada. Murió en Corintio a los 76 años. En su obra, La economía aborda la gestión de la casa y la propiedad, la división de trabajo, la especialización, y destaca la importancia de la agricultura y ganadería. Una de sus obras principales, La economía o Economicus, que trata sobre la gestión doméstica, y Recuerdos de Sócrates, Memorabilia, trata sobre la ética y moral. Fue considerado el padre de la economía doméstica. Sentó las bases de esta disciplina y enfatizó el papel de la agricultura y ganadería. Influenció la economía clásica y estableció bases de la economía doméstica. Platón nació en 427 a.C. en Atenas, Grecia, en una familia aristocrática, con vínculos políticos. Gracias a su posición social, tuvo acceso a la mejor educación de su tiempo. Vivió hasta los 80 años y dejó un legado influyente en la filosofía y la economía. En su obra La República, Platón expuso su visión de un estado ideal, donde la economía debía de estar basada en la especialización del trabajo y la propiedad colectiva de los guardianes del Estado. Desconfiaba de la acumulación de riqueza privada, pues creía que generaba corrupción y desigualdad. Para él, la economía debía ser controlada por el Estado para mantener el equilibrio social y garantizar que cada clase cumpliera su función sin conflictos de interés. Platón también criticó la codicia y la búsqueda excesiva de riqueza, proponiendo que los gobernantes vivieran en una comunidad de bienes para evitar la corrupción. Su pensamiento influyó en modelos económicos y políticos que promueven la planificación estatal y el control de propiedad en ciertos sectores. Además, es reconocido como el fundador del idealismo filosófico, con su teoría de las ideas, donde afirma que el mundo sensible es solo una copia imperfecta de un mundo ideal y perfecto. Cicerón nació en el 106 a.C. y falleció en el año 43 a.C. Su obra principal es De República. Esta discute el gobierno y la justicia. Sus principales aportaciones es la defensa de la república. En esta se basa en el equilibrio entre el poder del pueblo, el Senado y los magistrados. También habla sobre el derecho natural, que se basa en las leyes económicas y sociales que deben regirse por principios universales de justicia, la elocuencia y retórica. Esta también es el uso del discurso en la política y la economía para el bien común. Y las razones por las que pensaba así es que Cicerón vivió en una Roma con corrupción y desigualdades económicas causadas por la expansión del imperio. Creía que un equilibrio entre riquezas y justicia, donde el Estado debía garantizar la estabilidad sin excesos de poder, y su enfoque económico buscaba proteger la propiedad privada y el comercio, pero con valores éticos. Aristóteles nació en 384 a.C., Estagira, Grecia, en una familia acomodada. Su padre fue el médico del rey de Macedonia, lo que le permitió acceder a una educación privilegiada y establecer conexiones con la realeza. Vivió en Estagira, Atenas y Macedonia.
y falleció en 322 a.C. a los 62 años. En sus obras Política y Ética a Nicómaco, Aristóteles analizó la economía y la moral del uso del dinero. Distinguió entre economía, la administración justa de los recursos, y crematística, la acumulación excesiva de la riqueza, a la que criticaba. Para él, la economía debía servir al bienestar de la sociedad, mientras que la crematística, especialmente la especulación financiera, era una actividad antinatural y perjudicial. Defendió la propiedad privada con un uso moral y responsable, argumentando incentivaba el esfuerzo y la productividad. También creía en la equidad en los intercambios comerciales y condenaba la usura, el cobro excesivo de interés, ya que consideraba que el dinero debía de ser un medio de intercambio y no un fin en sí mismo. Aristóteles también es reconocido como el padre de la lógica formal, desarrollando el silogismo que dominó el pensamiento occidental hasta el siglo XIX. Adam Smith, 1723 a 1790. Nació en Kirkcaldy, Escocia, en una familia de comerciantes. Murió en Edimburgo a los 67 años. Propuso la teoría de la mano invisible, donde el interés individual beneficia a la sociedad. Destacó la división del trabajo, la especialización y la importancia del comercio. Una de sus obras principales, La riqueza de las naciones, donde expone su teoría económica y teoría de los sentimientos morales, que trata sobre la relación moral y económica. Es considerado el padre de la economía moderna por su teoría de la mano invisible y el enfoque en el libre mercado. Sus ideas influyeron en la economía clásica y sentaron las bases para la economía moderna. Thomas Malthus nació en 1766 y murió hasta 1834. Una de sus obras principales y más importante fue el ensayo sobre el principio de la población. Aquí explica que la población crece más rápido que los recursos y esto genera la pobreza. Sus principales aportaciones van desde la teoría de la población, en la que explica que crece exponencialmente, mientras que los recursos lo hacen de forma limitada. También tiene las crisis económicas inevitables, ya que cuando la población supera los recursos, ocurren guerras, hambrunas, enfermedades que reducen la población. Tienen políticas de control poblacional también, en la que propuso limitar la natalidad para evitar las crisis económicas. Y pensaba así, ya que con la revolución industrial la población crecía aceleradamente y esto amenazaba el suministro de alimento y diferentes recursos. Su teoría buscaba explicar la relación entre el crecimiento poblacional y pobreza, proponiendo el control de la natalidad como el control y como solución para evitar el colapso económico. Karl Marx nació en 1818 y falleció hasta 1883. Su obra principal es El Capital. En esta critica el capitalismo y su sistema de explotación. Sus principales aportaciones es el materialismo histórico. En este habla sobre la economía que determina la estructura social y política. También habla sobre la plusvalía. Esta se basa en que los empresarios se apropian del valor extra que los trabajadores generan, generando desigualdad. La dictadura del proletariado se basa en que es una fase de transición para eliminar las clases sociales y lograr el comunismo. Y una de las principales razones por las que pensaba así es que Marx vivió en la época de la Revolución Industrial, donde los trabajadores sufrían condiciones inhumanas, mientras que los empresarios acumulaban riqueza. John Stuart Mill, 1806 a 1873. Nació en Londres, Inglaterra, en una familia de filósofos y economistas. Murió en Avignon, Francia, a los 66 años. Defendió el liberalismo económico y político, destacó la libertad individual y la propiedad privada, y apoyó la intervención del Estado para corregir los abusos del capitalismo.
Unas de sus obras principales fueron Principios de la economía política, un libro donde presenta su teoría sobre la economía política y sobre la libertad, un libro que explora la relación entre la libertad individual y la económica. Desarrolló la teoría del liberalismo económico y enfatizó la importancia de la libertad individual en la economía. Influenció la economía clásica y sentó las bases de la economía liberal. Friedrich Nietzsche nació en 1844, en Alemania, en una familia luterana de clase media. Su padre, un pastor, falleció cuando él era niño, y aunque recibió una educación privilegiada, nunca tuvo estabilidad económica y vivió con dificultades financieras. Residió en Alemania, Suiza e Italia, y falleció en 1900 a los 55 años. Nietzsche no desarrolló una teoría económica formal, pero en su pensamiento influyó en la economía a través de su crítica al igualitarismo. Rechazaba las ideas que promovían la uniformidad social, considerando que podían frenar el desarrollo del individuo excepcional. Su filosofía fue utilizada por algunos críticos del socialismo y defensores del individualismo económico. En su obra más importante, Así habló Zaratustra, criticó la moral cristiana y la modernidad, proponiendo una nueva jerarquía de valores basada en la voluntad de poder. Aunque sus ideas fueron malinterpretadas y utilizadas en ideologías totalitarias, él mismo se oponía a ellas. Su pensamiento influyó en corrientes filosóficas, políticas y económicas que valoran la libertad individual y el rechazo a la nivelación social forzada. Eso es todo, amigos.